Hola amigas de Cose con Marge, ¿sabéis lo que es el upcycling? Seguro que sí. Es reciclar ropa que ya no os vale o que ya no os ponéis y que está en el fondo del armario. Bueno, yo hoy voy a hacer un doble ejercicio de reciclaje. Primero voy a reciclar dos pantalones. Sé que no va a ser algo muy común que tengáis dos pantalones igual, pero bueno, igual en algún momento. Mirad, estos pantalones que estáis viendo aquí son pantalones de trabajo de caballero. Pues en algún momento a lo mejor a alguna de vosotros os ha ocurrido lo mismo. Que les han cambiado a vuestros maridos los pantalones de trabajo, se han quedado nuevos y ¿qué hacemos con ellos? Los echamos al contenedor de la ropa. Yo creo que no se van a utilizar. Fijaos, de aquí podemos sacar los vivos, podemos sacar botones, las trabillas, cremallera, un montón de cosas si los descosemos. Yo no me voy a entretener en enseñaros cómo descoso los pantalones. Voy a empezar explicando pues cómo lo corto y cómo lo monto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues como os he dicho antes, voy a hacer un doble trabajo de reciclaje. Primero con los pantalones y segundo con un ejercicio que hicimos este tiempo de atrás de cómo transformar los patrones básicos de un chaleco o vestido tipo sastre. Entonces yo os voy a dejar el enlace debajo de este vídeo, os dejaré el enlace de cómo se transforman esos patrones, vosotros os lo veis y luego después ya, si queréis, pasáis a ver cómo yo voy a montar, cómo voy a cortar y cómo voy a montar dicho chaleco o vestido. ¿Os parece bien? Bueno, pues os espero después de la intro. Y como he dicho antes, vamos a confeccionar este vestido chaleco tipo sastre. En meses pasados os expliqué de manera detallada cómo transformar los patrones básicos para cortar y confeccionar. Y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo cortamos y confeccionamos dicho chaleco. Lo primero es saber la cantidad de tela que vais a necesitar. En el caso de que no contéis con los pantalones como yo, para hacer este modelo vais a necesitar 2 metros de tela de doble de ancho. Las telas que podéis comprar son mezclas de lana, franela de lana, gabardina, crepé de lana, cualquier tela que os sirva para hacer un traje de chaqueta, unos pantalones o una falda de vestir. Deberéis tener también entretela para el cuello y las vistas, y tantos botones como le vayáis a poner, y alguno más de repuesto. Yo he usado 5, 3 para el cruce y 2 para las tapas que simulan los bolsillos. En efecto, yo no le he puesto bolsillos, ya que los bolsillos al final terminan llenos de cosas, pañuelos, llaves y afeando el estilismo de cualquier prenda. Aconsejo llevar siempre un bolso no muy grande a mano para llevarlas. Y una vez sabemos cuáles son los materiales necesarios, vamos a ver cómo cortar y cómo confeccionar. Una vez he descosido los pantalones, tenemos que hacer coincidir las piezas que tienen el mismo corte e ir acomodando los patrones sujetándolos con alfileres para después cortar. Tenemos que enfrentarlos derechos y ponerlos hacia adentro para después pasar las señales por los bordes de los patrones. Ahora cortamos.
El siguiente paso es pasar las señales. Yo voy a utilizar un marcador termofusible y estas tizas de fabricación propia. Si queréis ver cómo se hacen, en el canal hay un vídeo del paso a paso de cómo realizarlas. Son muy económicas y marcan muy bien, y se van con solo frotar. Marcaremos primero donde van a ir colocadas las tapas que simulan los bolsillos con el marcador. Ahora pasaremos con la tiza por los bordes del patrón. Una vez hecho esto, en su totalidad, marcamos esquinas y puntos claves de nuestro patrón con alfileres. Quitamos el patrón y damos la vuelta a nuestra pieza. Damos la vuelta también al patrón y hacemos coincidir los bordes del patrón con las señales. Una vez hecho esto, sujetamos el patrón a la pieza, quitamos los alfileres que pusimos como señales y repasamos con tiza por los bordes y la señal de la tapa del bolsillo como hicimos con anterioridad. Esto mismo lo tenemos que hacer con todas las piezas de nuestro chaleco. Ahora es el momento de cortar todas las piezas de las vistas en entretela de pegar. Yo comienzo por las vistas de la solapa o cruce del chaleco. Para ello, ponemos la entretela doblada y vamos sujetando con alfileres las piezas sobre ella. Cortaremos por el borde del patrón. Esto mismo lo tenemos que hacer también con las vistas que nos van a servir para pulir las sisas del chaleco. Una vez tengamos cortadas las vistas, las pondremos sobre su pieza correspondiente con la parte que pega de la entretela en contacto con el revés de la tela. Para asegurarme de que la entretela se va a pegar correctamente cuando pase la plancha, yo voy a pasar un hilván por todas y cada una de las piezas a entretelar. En el momento en que tengamos todas las piezas de entretela sujetas con los hilvanes, pasamos a pegar con la plancha.
Ahora vamos a unir las vistas de las sisas por la parte del hombro. Sujetaremos con un hilván y tendremos que coser a máquina. Una vez cosidas las vistas que pulen las sisas, las tenéis que planchar separando la costura del hombro y los bordes hacia adentro, haciendo de tope con la entretela. En este momento montaremos los costadillos y comenzamos por los del delantero, haciendo coincidir las señales que pasamos con la tiza. Sujetamos con alfileres e hilvanamos para más tarde coser a máquina. Una vez tengáis cosidos los costadillos, hay que planchar las costuras. Esto lo haremos siempre que cosamos a lo largo del todo proceso. Para las zonas curvas yo me ayudo del cojín de sastre. Una vez tenemos cosidos y planchados los costadillos del delantero, pasamos a montar la espalda. Comenzamos hilvanando el centro, como siempre haciendo coincidir las señales que hicimos con la tiza. Quiero que veáis que estas tizas que yo uso de fabricación propia se van en cuanto pasamos la plancha por encima. Una vez tengáis hilvanado el centro y listo para coser, montáis los costadillos de igual manera, haciendo coincidir señales, fijando con alfileres e hilvanando para después más tarde coser a máquina. Una vez tenemos unido el delantero y la espalda por los hombros, vamos a montar las vistas en las sisas. Enfrentamos el derecho de la vista con el derecho del chaleco y comenzamos uniendo por las costuras tanto de los hombros como de las vistas. Sujetamos primero con alfileres y después pasamos un hilván para más tarde coser a máquina.
Ahora que ya tenemos cosidas las vistas a las sisas, vamos a terminar de montar. Mirad, para que la vista no se dé la vuelta una vez cosidos los costados del chaleco, yo voy a ir sujetando los márgenes de costura con un hilván a la vista. Según vayamos viendo que al pasar el hilván los márgenes tiran y quedan tensos, vamos dando piquetes para que cedan, y ya podemos seguir sujetando para más tarde coser un pespunte a máquina. Una vez cosamos las vistas a las sisas, es recomendable, como todo, planchar para asentar costuras. Ahora vamos a coser los costados del chaleco. Comenzamos uniendo por la costura de la vista y vamos siguiendo a lo largo de las señales, haciéndolas coincidir y sujetando primero con alfileres y más tarde pasando un hilván. Una vez hilvanados los costados, coseremos a máquina. Ahora vamos a preparar las vistas de las solapas de nuestro chaleco. Para ello nos ayudamos del patrón del cuello. Ponemos el patrón sobre las vistas y solapas y señalizamos con alfileres para que cuando montemos y cosamos nos queden perfectamente iguales. El siguiente paso es medir el cuello. Ya sabéis que el trazado de cuello, patrón de cuello, lo hacemos de manera provisional, ya que suele variar, a veces queda más grande y otras más pequeño. Así que doblamos el chaleco encarando por los hombros y desde las señales que hicimos con los alfileres tomamos la medida. Con esa medida comprobamos sobre el patrón y vemos que a mí me faltan 2,5 centímetros, así que le tengo que agregar papel.
Una vez rectificado el patrón ya podemos cortar. Voy a cortar al bies un cuello dividido a la mitad. Una vez cortado tenemos que pasar las señales. Ahora vamos a cortar las piezas que nos van a servir para entretelar los pies de cuello. Yo voy a usar otra entretela distinta a la que usé al principio. Esta entretela no es tan elástica y además da más cuerpo a nuestro cuello. Para ello doblamos a la mitad el pedazo de entretela, situamos el patrón encima, sujetamos con alfileres y cortamos. De esta forma cortamos 2 piezas para el cuello. A continuación, con una de las piezas de entretela vamos a cortar la parte que nos falta del cuello. La situaremos sobre la tela al bies, sujetaremos con alfileres y cortaremos. Antes de planchar os aconsejo que sujetéis con un hilván las piezas de entretela con sus correspondientes pies de cuello y que con la plancha las peguéis. A continuación vamos a comenzar a unir los pies de cuello a las solapas, tanto del chaleco como de las vistas. Vamos a comenzar con el cuello que cortamos en 2 piezas que previamente habremos cosido y entretelado. Esta pieza la vamos a poner al chaleco ya que cuando demos la vuelta al cuello no se va a ver la costura. Comenzamos sujetando por las señales que hicimos en las solapas con los alfileres. En ese punto situaremos el extremo del cuello y sujetaremos con alfileres hasta llegar al otro extremo que, si veis, termina en esquina. Una vez sujeto con alfileres hay que hilvanar con sumo cuidado para que quede bien asentado. Y esto mismo lo tenemos que hacer a la inversa con el otro lado. Y cuando tengamos los dos pasamos a coser a máquina. Una vez cosidos los dos extremos del cuello, pasaremos a montar el resto. Con la solapa vamos a hacer igual, hacemos coincidir la señal que hicimos en la solapa con el extremo de nuestro cuello. Sujetamos con alfileres e hilvanamos y repetimos a la inversa. Estas partes de nuestro vídeo son muy importantes porque, aunque no es difícil de hacer, sí que hay que ser muy minucioso para que luego nuestro cuello tipo sastre nos quede perfecto. Bueno, y una vez colocados los cuellos pasaréis a coser a máquina. Una vez cosidos los extremos del cuello a nuestro chaleco y solapas, vamos a seguir montando. Y para ello, a partir de donde termina la costura que hicimos con anterioridad, vamos a ir sujetando primero al chaleco. Encararemos las dos mitades tanto de cuello como de escote de chaleco e iremos repartiendo y sujetando con alfileres primero y luego pasaremos un hilván para después coser.
En donde terminamos de coser la primera parte del cuello hace esquina y para montar tira la pieza y es difícil de coser, así que damos un corte en el esquinazo sin llegar a cortar la costura y nos será mucho más fácil el montaje. Una vez sujetar las piezas con el hilván, coseremos a máquina siguiendo la línea de corte de la entretela. Ahora vamos a montar la pieza de cuello a las vistas de las solapas. Esta parte es más fácil ya que la vista de la solapa es más corta, así pues sujetaremos la solapa al cuello. Y como ya dije antes y para facilitar el montaje, cortamos hasta el esquinazo para que la pieza se abra con facilidad a la hora de coser. Una vez hechos los cortes, sujetamos con alfileres las partes de las solapas que han quedado sueltas al cuello. Hilvanamos y pasamos a coser a máquina. Y ya que tenemos las dos piezas de cuello cosidas tanto al chaleco como a las vistas, ahora vamos a montar una sobre otra y tenemos que hacer coincidir derecho con derecho e ir sujetando con alfileres primero y después con el hilván. Hay que hacerlo con sumo cuidado para que las piezas coincidan al milímetro, ya que de ello va a depender de que nuestro cuello con solapas tipo sastre quede perfecto. Coseremos a máquina siguiendo la línea de la entretela. Para coser, coseremos desde los extremos hacia el centro, así nos quedará cosido perfectamente. De esa manera la máquina no se va a desplazar dando puntadas de más y si se desplaza en el centro no pasa nada. Una vez tengamos cosidas las piezas del cuello una a la otra, os recomiendo que planchéis las costuras hacia adentro, como yo he hecho, para que cuando deis la vuelta al cuello queden mejor. Ahora ya vamos a terminar de coser los picos de las solapas. Sujetaremos con alfileres, como venimos haciendo, siguiendo el borde de la entretela hasta llegar al bajo.
Hilvanamos comenzando por el bajo. También hilvanaremos el borde de las vistas hacia adentro, para después coser a máquina y que queden pulidas por si el chaleco se da la vuelta. Una vez tengamos todo hilvanado, coseremos a máquina. Una vez ya tenemos el cuello y las solapas cosidas en su totalidad, pasaremos a dar la vuelta, pero antes vamos a recortar el exceso de tela de las costuras. Las esquinas las cortaremos en bisel para poder sacarlas bien por el derecho. Una vez dadas la vuelta a las costuras, deberemos sacar bien las puntas. Os podéis ayudar de la punta de la tijera, empujando del revés con cuidado de no traspasar la tela. Y por el derecho con una aguja o alfiler para terminar de sacar bien las esquinas. Una vez tengáis todo dado la vuelta, el cuello y las solapas, deberéis planchar para asentar las costuras. Ahora que ya tenemos dada la vuelta a nuestro cuello y solapas, vamos a terminar de pulir por el revés. Yo voy a sujetar el cuello y la parte superior de las solapas primero con alfileres y después coseré con una puntada muy menudita e invisible.
Mirad, el cuello ya lo tengo sujeto con alfileres por el revés y la parte superior de las solapas las voy a coser a las costuras del hombro y las vistas de las sisas las voy a montar por encima de las solapas. Ahora vamos a ir cosiendo con una puntada muy menuda con cuidado de no pillar la tela del chaleco que se ve. Haciendo este proceso con cuidado, nuestro chaleco quedará perfecto. Y ahora vamos a pasar un hilván por lo que es la línea de quiebre. Es esta que define lo que es la solapa. Yo lo he situado sobre un maniquí, pero también lo podéis hacer sobre una persona. Sujetáis primero con alfileres y después hilvanáis, para una vez hilvanado lo llevéis a planchar.
A continuación vamos a trabajar con el bajo de nuestro chaleco. Yo lo tengo cogido con un hilval y le he dado un planchado al borde. Esta parte la voy a hacer a mano. A mí en particular me gusta coser los bajos a mano con puntada invisible y muy menudita, cogiendo un hilo o dos al máximo de la parte del derecho, para que no se vea nada. Comenzaremos fijando el bajo a las vistas del delantero, con unas cuantas puntadas. Con el otro extremo haremos lo mismo. Para aquellas a las que no les guste coser a mano o no tengan tiempo, pueden pasar un pespunte por encima o hacerlo a máquina con puntada invisible. En este canal hay un tutorial en el que explico cómo coser a máquina con puntada invisible. Si tenéis dificultad para encontrarlo, dejádmelo en comentarios y os paso el enlace. Para quien os guste coser y no tengáis prisas, pues vamos a hacerlo a mano. Para ello doblamos o montamos el bajo por encima del dobladillo, dejando al revés al descubierto, y vamos a ir cogiendo una puntada por el revés del dobladillo y otra por la parte que va a la vista. La puntada que cojáis por la parte que se ve va a tener que ser, como dije antes, con un hilo o dos como mucho de la tela. El hilo debe de ser del color de la tela o lo más parecido posible. Y la aguja, cuanto más fina sea, mejor, porque cuanto más delgada sea, menos se verá luego el hilo por la parte del derecho. A mí no se me ven nunca las puntadas en mis bajos. De esta forma lo tenéis que hacer a lo largo de todo el bajo. Y cuando lleguéis al final tendréis que repetir el rematado, pero a la inversa que hicimos al principio de esta secuencia. El siguiente paso es hacer los ojales. Yo tengo señalado el primero y el tercero, ya que voy a poner 3. El primer ojal está señalado justamente donde termina el doblez o línea de quiebre de nuestra solapa y a 1 centímetro del borde. Lo he señalizado de momento con alfileres cruzados. El tercer ojal lo he señalizado a 26 centímetros del primero y también a 1 centímetro del borde. Para señalizar el segundo ojal y que nos quede justamente a la mitad, juntamos las dos señales y en el doblez marcamos la señal del segundo ojal, también a 1 centímetro del borde. Estos ojales van hechos en horizontal. Yo ahora los estoy señalizando con un marcador, justamente donde voy a comenzar a bordarlos. Para aquellas que no sepáis hacer ojales a máquina, en este canal tenemos un tutorial en el cual podéis aprender el paso a paso de cómo hacerlo. Si tuvierais alguna dificultad para encontrarlo, no dudéis en pedirme el enlace debajo de este vídeo y yo os lo facilitaré. Ahora vamos a abrir los ojales con el ojalador o descosedor, con cuidado de no rasgarlos en su totalidad. Lo que os voy a explicar es para todas y todos, pero especialmente para Pili Valero, que me cuenta que a ella no le quedan los ojales perfectos cuando los hace a máquina. Pili, a mí tampoco, si te sirve de consuelo. Primer punto para que los ojales queden bien es usar un ojalador o descosedor que corte bien, a ser posible nuevo, a estrenar. En AliExpress los podéis encontrar muy económicos y así podéis reponerlos cuando veáis que no cortan bien. Comenzamos por un extremo y cortamos un poco. Damos la vuelta al ojal y hacemos lo mismo por la otra parte. Sacamos la punta del ojalador por la abertura y terminamos de cortar. Esto mismo hay que hacerlo con todos los ojales. Fijaos que siempre nos quedan hilitos sueltos. Seguimos abriendo los ojales. Ahora, después de abrir los ojales, vamos a retocarlo. Y lo primero es recortar con unas tijeras de punta fina todos esos hilitos que han quedado sueltos, con cuidado de no cortar el bordado.
Este ojal en particular, el remate final no me lo ha hecho bien, pero yo lo voy a retocar bordándolo a mano. Ahora con el mismo hilo que hicimos el ojal vamos a retocar. El hilo no hace falta que lo pongáis doble, lo vamos a hacer con hilo sencillo. Tampoco hace falta que uséis hilos de bordar ni hilo de torzal. Hilo de coser corriente y moliente. Este proceso yo lo hago siempre con todos mis ojales. Comenzamos de izquierda a derecha. Iniciamos dando unas cuantas puntadas por el remate inicial que la máquina no hizo. Si la máquina hizo bien los remates no hace falta. Comenzaremos a rematar directamente el ojal. Comenzamos pinchando en la parte superior del bordado y sacamos la aguja por la abertura dejando el hilo por debajo. Y con esta forma de puntada nos va a ir saliendo el festón sin necesidad de ir retorciendo el hilo ni nada parecido. Una vez rellena la parte que se ha saltado la máquina, no hace falta que las puntadas sean muy seguidas ni regulares. Con que vayáis viendo que cubrís esos hilitos y desperfectos que la máquina no hizo, es suficiente. Y así lo vais haciendo a lo largo de todo el ojal y con todos los ojales. Llegado al final, rematáis con unas cuantas puntadas. Ya veréis que entonces vuestros ojales se van a ver perfectos como los míos. En este momento voy a colocar unas tapas de adorno en los delanteros del chaleco. Estas tapas yo las estoy aprovechando de los pantalones que descosí y van situados en los bolsillos de detrás. Si no tenéis tapas hechas, aquí os dejo el croquis de cómo tenéis que hacer el patrón para cortarlas primero en papel y después en tela. Tenéis que cortar 4 piezas y entretelarlas para después coser a máquina. Mirad, una de las tapas está ya en el lugar donde quiero que vaya situada y la he sujetado con alfileres. Ahora voy a pasar una señal con hilo amarillo por el filo de la tapa o por donde va a ir cosida. Una vez pasada la señal, quitamos la tapa. Ahora vamos a encarar los dos delanteros. Los vamos a sujetar con alfileres. Yo sujeto, como podéis ver, por donde van las costuras. En este momento vamos a pasar hilos flojos por donde va la señal para traspasar al otro delantero. De esta manera nos van a quedar las tapas situadas de manera simétrica.
Cuando tenemos pasados los hilos flojos, quitamos los alfileres. Separamos los delanteros y cortamos los hilos. Y ahora ya veis cómo han quedado señalizados los dos lados por igual. En este momento colocamos una de las tapas en la señal. La situamos mirando hacia arriba. Sujetamos primero con alfileres y después hilvanamos para más tarde coser a máquina. Una vez tengáis cosidas las dos tapas, os aconsejo planchar y doblar hacia abajo y después pasar un pespunte por encima de la tapa para asentarla sobre el chaleco. Y así es como quedan las tapas cosidas con los botones. Mirad cómo se ve el chaleco terminado y visto por detrás. Y así es como se ve por delante. Espero que os haya gustado y que me dejéis vuestras manitas arriba. Si aún no os habéis suscrito, ahora es el momento, y de que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Un beso y un abrazo muy fuerte para todas y todos, y chao chao.